Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poder estar reunidos en nuestro corazón, todos juntos, en el mismo espíritu, en una misma actitud. Les animamos a que todos participemos en este tiempo con toda nuestra atención, con toda nuestra disposición de que Dios nos hable. Pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude y que esta palabra el Señor la coloque allí en lo más profundo de nuestro ser, ahí donde se generan cambios, ahí donde se genera la transformación en nuestra vida. Valor y fe es el tema que nos ocupa esta mañana. Y vamos, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 6, verso 25, por favor, acompáñenme ahí y les animo a que podamos hacer esa lectura, por favor. Mateo 6, 25 y 26. Aquí la palabra de Dios nos muestra cuán importante es que tengamos de una forma correcta nuestro sistema de valores. Cada uno de nosotros, lo tengamos en cuenta o no, tenemos diferentes prioridades. Hay un valor que le dedicamos a cada cosa y asunto de nuestra vida, y así nosotros tenemos un sistema de valores por el cual tomamos nosotros las decisiones que tomamos. Y Mateo 6, 25 y 26 nos habla acerca de la fe, nos habla acerca de la confianza, nos habla acerca de lo que es el valor. Y acompáñenme a esta lectura, dice 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida, escuche bien, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escuche bien esta pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire que aquí el Señor está hablando y diciendo qué cosa es más importante que otra. Comienza con la primera pregunta y dice, ¿no es la vida más que el alimento? Poniendo aquí en claro cuál debe de ser nuestra prioridad, dice, ¿y cuál es? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Y en la otra pregunta, en el verso 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús está diciendo acerca de las aves, son importantes. Pero en este sistema de valores, al poner las cosas en la balanza, aunque las aves son importantes y aunque las aves son cuidadas por Dios, cuando tú te pones en una comparación con las aves, aquí la Escritura está dejando algo muy en claro, tú vales más que las aves, y si Dios cuida las aves, imagínate cómo no va a cuidar de ti, porque tu valor es mucho mayor. Aquí hay un sistema que el Señor nos está dejando en claro sobre el valor de cada uno de nosotros y la fe que nosotros debemos de tener. Dice allá adelante en el verso 30 al verso 33, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿O que confían poco en mí? Está diciendo el Señor de otra manera, ¿sí? Si las flores, los juncos, todo esto que tiene una belleza para un día, para un momento solamente, y después eso se quema y se acaba, y eso es hermoso y lo hace el Señor, ¿no va a ser entonces el Señor mucho más? Y luego dice una pregunta, ¿verdad? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego menciona ahí hombres de poca fe. De manera que, escuche bien, hay una relación entre el valor y la fe. Hay una relación entre nuestro sistema de valores y lo que es la fe. Fe o confianza. Cuando usted le deja encargado a algún vecino
Algo que se le olvidó allá afuera, quizá usted estaba barriendo, ¿verdad? Por la mañana, recibió una llamada, se mete, se va después a sus compromisos y se acuerda que usted dejó la escoba y el recogedor allá afuera. Y usted le llama a su vecino, a su vecina y le dice, ahí te encargo las cosas, por favor, aguárdame ahí, ¿verdad? El recogedor y la escoba, ahí te los encargo. Y usted puede hacer esa llamada. Porque tiene un valor, lo que usted compró, usted invirtió por ello, es suyo, usted tiene que cuidarlo. Pero yo me imagino que ese mismo sistema no lo puede poner, o esa misma escala de valor, para cuando usted deja encargado o al cuidado de alguien a sus hijos. Quizá a alguien usted le puede encargar su escoba y su recogedor, pero quizá en su sistema de valores, no será la misma persona a quien usted le deje sus hijos alguna tarde que usted tenga que salir. Es diferente. Las dos cosas son importantes, pero son diametralmente diferentes en el nivel de importancia y de valor. Y aquí muchas veces nosotros nos quedamos ahí ocupados en el nivel de la escoba y del recogedor, pero Dios está diciendo, no, ustedes valen mucho más. Eso es importante, yo lo cuido, pero ustedes valen mucho más. Si ustedes ven que yo cuido, tomando el ejemplo, la escoba y el recogedor, porque es importante y lo encargo y pido que alguien me lo cuide, ¿cuánto más no pediré por ustedes que son mis hijos? Hay una relación, repito, entre el valor y lo que es la fe o la confianza. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ese ejercicio de confianza en equipo? Cuando alguien está sobre una altura y se pone de espaldas a su equipo que está ahí abajo y se tiene que dejar hacia atrás, ¿verdad? Dejar caer, y de verdad que tienes que confiar. ¿Por qué? Porque no es el palo de la escoba que estás dejando caer. No necesitas personas de confianza que no lo agarren, no importa, no le pasa nada, es un palo. Volvemos a comprar otro. Pero cuando se trata de tu vida, tú sabes que no es lo mismo. Necesitas que puedas entender que hay una confianza que necesitas con la persona que recibe, porque el valor es distinto entre un palo de escoba y tu propia persona. Es lo que nos está diciendo este verso. En el verso 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, o personas que confían poco en mí? Y dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El verso 33 está diciendo, ustedes busquen llevar la vida como Dios se las pide que la lleven, y lleven una vida justa de acuerdo a Dios. Si ustedes se ocupan de esto que es importante, yo me voy a ocupar de darles y proveerles a ustedes todas las otras cosas. Si ustedes se ocupan de lo importante, de llevar la vida como Dios te pide, entonces yo me voy a ocupar de todo lo demás. Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16, dice algo que nos viene a confirmar lo que estamos aquí hablando, iglesia. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El punto medular de este verso es: acerquémonos pues confiadamente. Una de las cosas que todo padre espera es que los hijos le tengan confianza. ¿Cómo quedará el corazón de ese padre cuando sus hijos tienen algo importante que compartir, algo que decir? Y el padre, el papá o la mamá se enteran de esa situación de su hijo, de su hija, pero se enteran por el vecino, se enteran por el amigo, se enteran por otra persona. Entonces el padre va a decir: no tuviste confianza en mí, tuviste confianza en otra persona, y aquello que era valioso o importante para tu corazón, para tus emociones y sentimientos, se lo confiaste a alguien más. Cuando yo te vi crecer, cuando yo he dado todo por ti, ¿por qué no ha habido esa confianza? Y una de las cosas que tenemos que recordar es que Dios es nuestro Padre, y que si tú vas a confiar algo, sabemos que será algo importante para ti.
Y aunque Dios sabe las cosas porque es omnisciente, lo que Dios espera es saberlo de tu propia boca. Que tuviste una conversación importante y le compartiste a tu Padre Celestial aquello que en tu interior, en tu sistema de valores está arriba. Que no hablas solamente conversaciones banales como puedes tenerla con cualquier persona, que solamente hablas si hace frío o si hace calor. Puedes tener personas con las que no tienes una conversación profunda, pero hay otras con las que sí compartirás cosas que son muy sensibles. A las personas a las que les compartes las cosas sensibles, importantes de tu vida, serán entonces aquellas personas que se traducen en aquellas que son personas confiables o de confianza para ti. Porque si compartes algo de valor, tú estás aumentando la confianza que tienes para con esa persona. Si tú nada más hablas de una manera ligera con alguien y solamente hablas de la pandemia, hablas de lo que sale en internet, de las noticias, también ahí estás diciendo qué nivel de confianza estás teniendo para con esa persona. Y dice aquí, les voy a leer el mismo Hebreos 4:16, pero en la versión TLA, lenguaje actual, dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Cuando tengamos alguna necesidad, tu Padre está esperando que tengas fe, es decir, confianza. Que tú tengas confianza en que Él te ama y que Él te va a ayudar. Que si hay alguien que te va a ayudar en esa situación, antes que cualquier otro conocido, contacto o palanca, como decimos, que tengamos, tienes que ir a tu Padre. Porque si no, entonces seremos personas de poca fe, personas que no tienen la suficiente confianza para decirle a tu Padre o a su Padre las cosas que son importantes. Escucha esto: si es importante para ti, es importante para Dios. Si es, repito, importante para ti, entonces va a ser importante para Dios. En estos días hablaba con una de mis pequeñas y una de ellas tenía días pidiendo cierto juguete. Y en ese momento lo que le decíamos, pues te toca pedírselo a Dios, hija, porque si de verdad lo quieres, solamente el Señor. Pídele a Dios. ¿Tú crees que Dios te lo puede dar? Sí, papi, yo creo que Dios me lo puede dar. Pues haz una oración ahora. A ver, vamos a orar. Quiero escuchar que se lo pides a Dios. En ese momento la pequeña comienza a hacer una oración y le pide a Dios, y le pide cómo quiere ese juguete, y le explica al Señor lo que hace ese juguete, cómo se iba a divertir si lo tuviera. Y ahí está en su conversación con el Señor, y yo nada más ahí de testigo. Y ya en el nombre de Jesús, amén. Y al ratito, como a la media hora, dice: papá, Dios ya me va a dar mi juguete. Y le digo: ¿tú crees que Dios te lo va a dar? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que Dios es poderoso para dártelo? Sí, papá. Muy bien. Bueno, tienes que ser paciente. Ok. A la media hora: papá, ¿tú crees que Dios ya tiene mi juguete? ¿Ya te dio para que tú me lo des? Todavía no. Yo te aviso, pero tú tienes que tener paciencia, y mientras que llega tienes que confiar de que así va a ser y que Dios no te va a fallar. Recuerda, si es importante para ti, es importante para Dios.
Y así pasaron días, que cuando los niños tienen una petición, papás, ¿verdad que saben que los días se hacen muy largos? Y al día siguiente y luego al otro día y así la misma pregunta. ¿Qué hago, Señor? ¿Ahora qué le respondo? Pues le respondía las mismas cosas. ¿Tú crees que Dios te lo va a dar? Sí, papá, pues tienes que ser paciente. Es que ya se lo pedí mucho, no me lo ha dado. Tienes que esperar, no hay otra opción. Y así otro día y después se acerca en otro momento conmigo y me dice, así con un tono un poquito ya más derrotado, dice, papá, creo que ya sé por qué Dios no me ha dado mi juguete. Le digo, ¿por qué crees que Dios no te lo ha dado hasta el momento? Es que yo creo que Dios está muy ocupado. Ahorita con lo de la pandemia, Dios está sanando a los que están en el hospital, está ayudando a los doctores, está ayudándole a la familia de las enfermeras. Yo creo que Dios está ocupado, ¿verdad, papá? Y ahorita pues pedirle un juguete, pues yo creo que va a tardar un poquito más, ¿verdad? Y en ese momento el Espíritu de Dios me hizo como una alarma en mi interior, diciendo, tienes que ayudarle a que su sistema de valores esté restaurado, porque si ella crece pensando que porque para ella un juguete pudiera ser que no es tan importante como otras cosas que también están pidiendo, entonces ella va a pensar que hay cosas que yo no le voy a dar porque pareciesen banales. Escuche bien, iglesia, si para ti es importante, para Dios lo es. Y le digo, no es así, pequeña. No me lo estás pidiendo a mí. Si tú me lo pides a mí, yo desde el principio te hubiera dicho que no te lo puedo dar y no podría hacerlo. Pero te estoy diciendo que tú se lo pidas a Dios. Y Dios es poderoso para seguir trabajando en los hospitales, para seguir trabajando en las familias, como también para poder darte el juguete que tú le estás pidiendo, porque para ti es importante. Y Dios quiere que tú sepas que lo que le estás pidiendo es algo de valor, porque se lo estás pidiendo con fe y con confianza. ¿Crees que Dios te lo puede dar? Sí, papá. Vuelve a hacer otra oración. Pídeselo ahora otra vez. Y ella vuelve a orar y vuelve a decir, gracias, Señor, porque me lo vas a dar. Ya le puso más fe la niña. Me lo vas a dar y le vas a dar a mi papá. Y aunque estás en el hospital y aunque estás en la ciudad, tú me vas a dar lo que yo te pedí, porque tú sabes que yo lo quiero. Mis amados hermanos, fue demasiado rápido cuando vimos una oportunidad, que nada más había una persona ahí en internet que donde lo podíamos conseguir, en Monterrey, y todos los demás estaban en otros estados de la República. Y se hizo una llamada, mi esposa llama y me dice, sí, hacemos un trato, tal juguete, sí, es este, yo lo tengo, segunda mano, está muy bien. ¿Y dónde nos vemos? No, yo se lo llevo a su casa. Mire cómo Dios nos consiente en muchas cosas. No tiene que ir a buscarlo, no se exponga, yo se lo llevo. Muy bien. Y llega a casa, lo estamos esperando y me dice, nada más que hay una situación. Y yo, ay, Dios santo, no puede ser. Y ahora que ya la niña ya la tengo bien entusiasmada, y me dice, lo que pasa es que en el camino se nos quebró en el movimiento una piececita chiquita. No sé si todo lo va a querer. Enséñamelo. Y lo enseña. Y le digo, ¿y así cuánto me lo va a dejar? Saqué lo judío, regio, todo eso, ¿verdad? Administrador. ¿Y así cuánto me lo va a dejar? Y me da un precio casi que le rebaja el 50% del costo. Y cuando mi hija ve el juguete, se puso contentísima, feliz, brincaba, gritaba, saltaba. Y yo pienso que esa alegría subió hasta el trono de Dios. Porque si es importante para ti, es importante para Dios. Tú eres una persona de grande valor. Y cuando ores,
tienes que acordarte de eso, porque aquí en Mateo 6 hay una reprensión y dice: porque ustedes no confían en mí, o sea, son hombres de poca fe. Ustedes piensan que no valen para mí. Cuando ores, iglesia, hermano y hermana, cuando tú ores, tienes que acordarte de algo: tú eres muy valioso para Dios. Y las personas valiosas entienden que los asuntos de su vida son valiosos. Puede ser que no sea valioso, lo que para ti es valioso, quizá para el de la derecha y el de izquierda no lo es, porque su vida es distinta, es diferente. Pero esto es una relación, no es una religión. Esta es una relación entre el Padre y nosotros a través de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Y el Señor sabe lo que para ti es importante, y lo que Dios espera es que tú y yo seamos buenos hijos. Y no sepa el de la derecha y el de izquierda todas nuestras necesidades, toda la red, todo el Facebook sabe nuestras necesidades, pero no te has tomado el tiempo para decírselas a Dios. Y tenemos que ser como niños en creer que para Dios no hay nada imposible, y que aún en medio de esta contingencia, que en medio de estos reveses sociales, económicos, financieros, de salud, Dios sigue tomando el cuidado necesario para que a ti no te falte nada. Pero muchas veces le has pedido y lo has dejado ahí. No, es necesario que hoy, a través de esta palabra, tú vuelvas a retomar lo que es importante a través de una oración de fe. Tú tienes que volver a orar, pero con confianza, dice la Biblia. Si te vas a acercar al trono de la gracia, si te vas a acercar al trono donde se otorga y se da cosas que aunque no mereces, pero en ese trono se dan y se otorgan. Y aun cuando más bien mereces castigo y cuando mereces otras cosas, el Señor no lo va a hacer por su grande misericordia. Tienes que saber que si vas a orar, entonces tienes que hacerlo con confianza, como lo hace un niño. Yo doy gracias a Dios que, honrando esa fe que tuvo mi hija, tuvo confianza en que lo que le estaba diciendo su papá es algo que en realidad era una verdad. Tú tienes que saber que si le pides a Dios algo porque es importante en tu corazón, tú tienes que saber que Dios está presto y su trono, el trono de gracia, está abierto para aquellos que le tienen confianza. Cuando algo tiene valor, entonces podrás también tener fe y confianza. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 verso 2 al verso 4. Dice la palabra en la TLA: hermanos en Cristo, cuando ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen, escuchen bien, pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. En otra versión dice: tendrán una paciencia más perfeccionada. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Dice esta misma porción en la Reina Valera 60: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, mis hermanos, cuando Dios pone a prueba la fe, lo que Dios está haciendo es que está trabajando con tu paciencia. Otra traducción aquí menciona, cuando menciona aquí, cuando os halléis en diversas pruebas, en realidad está diciendo cuando ustedes estén rodeados, cuando ustedes, hermanos, estén emboscados por diferentes circunstancias que los están apretando y se encuentren en adversidades que están cerrándoles el espacio y estén emboscados por ella. Ustedes tienen que saber que Dios está poniendo a prueba en ese momento cuánto confías tú en Él. Y si tú comienzas a ser aprobado en la confianza en Dios,
entonces en ese momento significa que tu paciencia está madurando. ¿Por qué Dios permites que me embosquen todos estos problemas? ¿Por qué no hiciste nada desde que comenzó esta situación? ¿Por qué llevamos varios meses o varias semanas así tan apretados y presionados por las circunstancias? ¿Por qué desde el principio no has hecho algo y nos liberaste? Lo que pasa es que Dios está trabajando en tu paciencia. Dios está trabajando ahí contigo. Y dice Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser personas de valor y de fe, personas que saben qué cosa tiene valor. Y las cosas de valor, escúcheme bien, las cosas de valor usted no las va a ir a guardar al banco, no las va a guardar en una cajita. Las cosas de mayor valor en su vida usted las tiene que poner en las manos de Dios, porque es la persona a quien le tiene que tener la mayor confianza. Hermano, quitemos esa poca fe o esa incredulidad. Cualquiera que sea la petición que está ocupando tu mente, tus sentimientos, tu alma, tu interior, a veces hasta el sueño, hermano amado, tú tienes que correr hacia esa persona confiable y acercarte al trono de la gracia. Pero tienes que hacerlo con fe y tienes que saber que es tu Padre el que te está recibiendo esa oración. No hay oración sincera, honesta delante de Dios que el Señor deseche cuando Él está viendo tu interior. Él no ve la apariencia, el Señor ve lo que nadie puede ver. Así que, mis amados hermanos, tienes que saber que tú eres una persona muy importante para Dios. La obra de salvación, la obra redentora de tu vida, el Señor no se la encargó ahí un ángel, ahí a fulano que es muy talentoso y que no, la obra que traería salvación y vida eterna a tu vida, el Señor le encargó a su Hijo Jesucristo. Eres una persona muy valiosa para Dios. Cuando a alguien le encargan el mejor cliente en el trabajo, cuando a alguien le encarga una ruta de venta, ¿verdad?, que son los mejores clientes, se lo está poniendo una persona al quien le están brindando confianza. Las cosas importantes se le pone a las personas de confianza. Y el Señor está diciendo: yo te voy a añadir todas las cosas, aún las que no me has pedido. Solamente tienes que confiar en mí. Pon en mí lo que es de valor en tu corazón. Yo te animo a que ahí puedas cerrar tus ojos, y te animo que con esta palabra tú puedas hablar con Dios y ser honesto y ser honesta con el Señor. Hay cosas que dejaste de orar por ellas, porque como fue muy largo el tiempo de espera, lo dejaste de lado, hermana. Y quizá ya no estás orando por tu esposo para que busque de Dios. No estás orando por tu esposo para que se comprometa más con el Señor, porque como tardó mucho. Y Dios quiere que tú tengas presente que en el principio que empezaste a orar por ello, para ti fue tan valioso, fue tan importante, que tú veías ahí en tu corazón a tu esposo sirviendo a Dios, llegando a la iglesia. Pero cuando te sentiste emboscada y presionada por las diferentes reveses y adversidades, lo dejaste de hacer. Hoy retoma la oración por aquello que hizo vibrar tu corazón, en aquella intercesión, en aquel quebranto que un día le dijiste al Señor: ayúdame, ya no puedo más con él. Tienes que retomar eso porque es importante. Y las cosas importantes se ponen a la persona de mayor confianza en tu vida, que es Dios. Padre, papá y mamá, vuelve a orar por tus hijos otra vez. Vuelve a pedir por ellos. Quizá lo dejaste de hacer porque pensaste: pues bueno, ya se hizo una rutina diaria, estoy orando por ellos. Tienes que volver a orar por ellos, porque Dios tiene una asignación muy especial para sus vidas, y Dios
cuidará de su camino, de su crecimiento y de su preparación, y no les faltará nada, porque el Dios tuyo es el Dios de ellos. Y eso tienes que orar y declararlo una y otra vez. Yo te invito a que tengas confianza esta mañana y que le pidas a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno, Señor, de nuestros hermanos, que por alguna circunstancia y por alguna razón han dejado de lado aquellas oraciones que hacían con aquel quebrantamiento tan fuerte, porque sabían que si alguien podía hacer lo posible, eras tú, Señor. Yo te pido para que la confianza, Señor, en la vida de oración, la confianza en el orar, vuelva otra vez a nuestro corazón. Que volvamos a creer que en medio de las adversidades tú puedes bendecirnos y tú puedes hacer algo sobrenatural, porque vamos a salir adelante con los brazos levantados de victoria, como más que vencedores, porque tú no estás sujeto a esta contingencia, porque tú eres el Dios del cielo y de la tierra, y tú escuchas, Señor, aún aquel que tiene canas como aquel que es un pequeño. Solo pides que oremos con confianza. Y hoy nuestra fe se fortalece porque no pedimos al hombre, no le estamos pidiendo al presidente, no estamos pidiendo al pastor, no le estamos pidiendo a la iglesia, estamos pidiendo a nuestro Padre celestial, y Él tiene cuidado de todas tus necesidades. Acógete en sus brazos, ve a su regazo, respira en la presencia de Dios. El Señor te dará un descanso, el descanso y la confianza que solamente el Padre puede darte. Este es el tiempo y esta es la hora en la cual el miedo tiene que oírse y el temor tiene que huir, porque su perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Padre, por tu palabra. Que las oraciones que iniciemos a partir de esta semana sean tan sinceras, sean tan naturales y transparentes como lo haría un niño, porque eres el Padre que vela por nosotros. Y si te ocupas de la creación, seguramente tendrás cuidado de sustentarnos, de protegernos y de sacarnos adelante. Te amamos, Padre, confiamos en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, confiemos en Dios. Tenemos que ser personas de valor y de fe. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga y que tengas una semana extraordinaria.